Hola, hola, hola. Hola. Hola acá, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, mis cachetes? Estoy muy emocionada por este live. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Acá me puedes decir si se escucha bien. Porfis. ¿Sí? Listo. Bueno, qué emoción este live. Estoy muy emocionada. Este es mi primer live. Vamos a empezar con una temática en diciembre donde vamos a tomar diferentes temas para empezar a abordar como nuestro mejor año 2024. Entonces vamos a empezar con este tema que me apasiona demasiado, que es cómo liberarte de tus padres, que yo creo que yo soy la mujer que es más intensa con este tema, pero yo creo que si uno no empieza por la raíz, no creo que se pueda después. Entonces voy a empezar a contar un poco de mi historia también con unos referentes también de lo que he estudiado, pero quiero que sean más de sentir que del racionar, porque este tema trae como mucha resistencia, demasiada resistencia, entonces traten como de bajar un poco como la mentalidad y que traten de cuestionarse todo lo que les estoy diciendo. No es una verdad absoluta, pero sí es mejor como empezar a abrir la mente y empezar a escuchar como diferentes, pues como oportunidades y como posibilidades que uno pueda empezar a aprender. Hola Mike, hola Lau. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo liberarte de tus padres? Este tema es uno de los más profundos y de los más, yo creo que más controversiales y más vulnerables que hay, que nadie se atreve a hablar, y por eso estoy acá yo, para empezar como a tocar fibras del corazón de uno cuando uno empieza a tocar estos temas. Pienso que sale mucho nuestro ego, sale muchas cosas como de nuestro pasado, de nuestra parte oscura, donde empezamos a decir como no creo que sea verdad, mi mamá no es así, mi papá sí es así, o de pronto sí. Entonces vamos a empezar a tratar qué tipos de familias tuvimos, qué tipos de infancias tocamos también, para que empecemos a darnos cuenta si estamos como alineados y si estamos viviendo nuestra vida en conciencia y si estamos como en nuestra parte como más alma, más sentir, más vivir como con la vida como más, con más experiencia. Entonces les voy a contar un poco. En la vida hay como tres tipos de familia que se han puesto como, digamos que en general, donde es una como la familia que es la familia perfecta, donde son estos tipos de familias que uno llega y que la mamá dice, no, los domingos es misa, o los domingos siempre nos reunimos con nuestra familia, como que siempre hay un tipo de estructura en estas familias que siempre ha sido así, que siempre se ve a simple vista como, wow, esa familia es perfecta, y que los hijos también, como con su esposa, siempre es como muy estructurado. Entonces, de alguna forma, a simple vista se ven que son perfectas. La segunda familia es como la caótica, que es la mayoría de la población que tenemos, que es que hubo o maltrato, o hubo abuso, o hubo diferentes tipos de abusos emocionales también en las familias, donde hubo muchas peleas, gritos, tensiones, donde hubo como mucho tipo de violencia hacia el niño que éramos. Entonces este es otro tipo de familia, y hay otro tipo de familia que es como la que no es como ninguna, como si fuera un fantasma, donde no hubo o papá, donde no hubo mamá, donde
siempre estuvo como muy ausente, hubo un abandono, sea por la mamá o sea por el papá, y no estuvo como nadie. Entonces, estos son los 3 tipos de familia. Entonces empezamos como con el tipo de familia que es Disney, que es como, no, mi mamá es súper bien, yo amo a mi papá. Entonces son este tipo de personas que son como, siempre he trabajado con la empresa de mi mamá o de mi papá, como que siempre le han delegado muchas responsabilidades, que la persona se siente como muy encargada de la felicidad de los papás, como que lleva un peso muy grande como con esto, donde los papás le dieron la raíz a los hijos, que estuvo bien, pero no le dieron alas de libertad, donde no le dieron como este tipo como de libertad emocional. Entonces siempre está atado, siempre está como con una falta de coherencia a sí mismo, como que siempre quiere ser él mismo, pero como que no lo dejan, como que siempre está pensando qué va a pensar mi mamá de esto, qué va a pensar mi papá de esto, si ellos me dieron todos de mi trabajo, de mi familia o de lo que sea. Entonces siempre está cargando con esta responsabilidad y nunca está pudiendo ser. Está la familia caótica, que es la que les digo que es como con diferentes abusos, sea emocionales, sea abusos emocionales, sea abuso físico, sea maltrato, sea diferentes cosas, donde el niño estuvo como muy acomplejado, no creyó en él mismo, donde nunca lo escucharon a sí mismo. Entonces empieza a crecer y empieza a tratar como estos temas y estas relaciones ya en su vida adulta, ya como más duro con él mismo. Entonces es una persona que no abre su corazón, es una persona que le cuesta mucho comunicarse emocionalmente, le cuesta mucho estar como abierto a emocionalidades. Entonces le cuesta mucho el contacto físico, si le pegaron mucho le cuesta mucho esto, o también hay codependencias también. También está la tercera familia, que es la tercera familia a la que les digo que es la familia que no hubo nada, que es como la familia fantasma, donde no hubo o papá o mamá, que estuvo supremamente ausente, donde la persona se convierte ya muy codependiente emocional. Entonces ya encuentra parejas donde quiere reafirmar este abandono, donde quiere reafirmar cualquier tipo de vínculo que pasó en su infancia. Entonces les hago un ejemplo. La abandonó, no sé, de chiquita la abandonó el papá, y el papá quiere como volver a estar con ella, no sé, apareció 4 años después, se fue por la leche y volvió 4 años después, y la chiquita ya después de grande, no sé, a los 30, se enamora de un tipo que aparece y desaparece como su padre lo era. Entonces, esto como para meterle un poquito de conciencia, para que se den cuenta cómo los patrones se van de alguna manera repitiendo en nuestra vida de adultos. Si tuviste un papá intermitente que iba, volvía, como que estaba un ratico, un año contigo, pero se volvía a ir, o un mes, o me hago entender, se vuelven a repetir, sea grande. Entonces te enamoras de tipos que también aparecen o desaparecen, o de mujeres así. Entonces son tipos de patrones que uno empieza a ver pues a lo largo de su vida, ya cuando uno hace conciencia de esto. Entonces aprender a ver a estos niños como nosotros somos, y por eso lo tengo acá desde el alma, de 0 a 100 años, porque no importa la edad que tengamos, en el sentido de que si tienen 50, si tienen 40, si tienen 30, pero si todavía estamos con patrones o con peleas o con situaciones que son muy demandantes con nuestros padres, todavía somos niños, todavía no somos adultos. Y la madurez no significa la edad, la madurez es cómo estamos tomando nuestros aprendizajes, es el poder sanar de verdad, es el poder como tomar nuestros aprendizajes y qué nos ha servido esto. Yo hablo mucho de los padres y yo creo que es el tema que más me apasiona a mí, como el conectar con nuestro niño interior, como el volver a nuestras raíces para que nos demos cuenta de cómo estamos profundamente heridos, de cómo no hemos podido sanar lo que nos pasó cuando pequeños, cómo no hemos podido como volver a tomar toda esta infancia y traerla acá al presente, porque algo que me encanta y es como, ¿qué hiciste con lo que te hicieron? ¿Qué estás haciendo ahorita? Porque de alguna manera
cuando uno no se da cuenta de qué le pasó en su infancia o qué está haciendo ahora, uno no va a poder como empezar a vivir una vida presente. Una vida presente, les cuento, es como una vida donde ustedes puedan ser libres, donde ustedes pueden hacer lo que quieran y no tengan que estar pensando y tener una voz acá detrás de si mi mamá le parece esto bien, si mi papá le parece esto bien. Y el título de esto, de cómo liberarte de tus padres, a veces se siente fuerte, pero yo creo que es más fuerte vivir una vida que uno es supremamente infeliz, es más difícil vivir una vida que uno no está libre de sí mismo, que siempre está pensando qué estará pensando mi mamá, qué estará pensando mi papá, vivir una vida que uno no está haciendo, ¿cierto? Entonces pienso que matar psicológicamente a los padres es algo profundamente profundo y muy bondadoso, donde uno empiece a integrar todo lo que nos entregaron para poder como sanarlo. Y les digo, desde digamos lo más vulnerable es que uno cuando empieza a darse cuenta que somos niños aún y que todavía estamos reclamando, no sé, a los 27, 28, 30, 40. Ay, es que mi mamá no me está dando, es que mi mamá si me hubiera dejado ser, yo que sé, cantante, yo no estaría como estoy. Es que si mi mamá no me hubiera dado la oportunidad de ser bailarina, de ser modelo, de ser, yo no estaría como estoy. Entonces, miren lo infantil que somos todavía, sacándole culpa a nuestros papás, sacándoles como muchas cosas que a ellos no les corresponden, porque de alguna manera este cargo y esta palabra de mamá y papá es una carga psicológica muy fuerte, como mi mamá me hizo, mi papá me hizo. Ya cuántos años tenemos para seguir cargando con culpas, con remordimientos, con cosas que ya no nos corresponden. Y también esto es como que todos somos humanos, y yo sé que a veces hablo como fuerte, pero esto lo digo como en el sentido más bondadoso y más amoroso, para que uno se dé cuenta de que uno no puede seguir una vida infeliz echándole la culpa a nuestros papás o diciéndoles que por ellos nosotros no estamos haciendo la vida de nuestros sueños. Claro que tuvieron errores, claro que todos tuvimos errores, todos somos humanos, y también eso se trata. La compasión yo creo que es la palabra más hermosa del mundo, porque se trata de ponernos también en los zapatos de ellos, de que en verdad como que ellos también fueron niños, en verdad ellos como que también tenían sus sueños, también nos los hicieron, también los papás, y la infancia que tuvieron también fue muy dura. Uno de los ejercicios que más me gusta hacer y que los invito a hacer también, si pueden, es como averiguar qué tipo de infancia tuvieron sus papás, cómo los trataron, cómo trataron a tu mamá, cómo trataron a tu abuela, cómo se tratan entre ellos, los patrones que tienen. Entonces son muy perfeccionistas, todavía les exigen mucho a tus papás. Entonces uno cuando empieza a comprender como todo este tipo de patrones, uno empieza a ser más bondadoso y decir, uy, sí, es que mi mamá también sufrió un montón, o es que mi papá también sufrió un montón, o es que uno empieza a hacer correlación de muchas cosas para que uno empiece a darse cuenta que pues que también tuvieron sus errores, y empezar a desapegarnos mucho de la palabra mamá y papá y verlos más como humanos, como que ellos también son humanos que cometen errores, que son personas que también están viviendo, que están aprendiendo, y que ellos no son responsables de nuestra felicidad. Ellos literalmente nos trajeron al mundo, pero no es que nos tenían que hacer nuestra vida, porque de alguna manera empezamos como a tratar tanto a nuestros papás como con tanto a veces pesadez y con tanto maltrato también hacia ellos, que no nos dejan como ser libres, como que ellos también están cargando con muchas cosas, y a veces no nos damos cuenta que ellos también son supremamente infelices. Y también les hago el espejo de que ustedes saben si ellos son felices como con su papá o con su mamá, o están viviendo porque necesitan como mantener la familia, o tantas cosas que esconden los papás que a veces son muy difíciles, pero cuando uno empieza a comprenderlos, uno empieza a crecer. Y esto es como lo más importante, aprender primero que nosotros somos unos niños aún, y ya después empezar a verlos a ellos como niños, y ya empezamos a ver los patrones, las heridas que tienen nuestros papás, para empezar a desapegarnos y decir, los amo y los honro
desde la gratitud, desde gracias porque me estás enseñando para, no sé, cualquier aprendizaje que me lo estás trayendo acá. Voy a leer los comentarios. Dice Karin, no juzgar porque las personas se creen jueces sin conocer ni ver la parte del otro y aprender a perdonar sin guardar rencor y mejor aprender de eso y cambiar lo que no me gustó y hacerlo diferente. Totalmente, K. Entonces es como que uno es muy juez de las personas y sobre todo de nuestros papás, porque a nosotros nos encanta juzgarlo. Entonces, no, mamá, es que tú eres así. Mamá, miren, yo tuve una época que era muy chistosa porque yo era, mamá, es que tú tienes que sanar tu niña interior, mamá, es que tú tienes que hacer terapia, tienes que ir al psicólogo, tienes que hacer tantas cosas, tienes que, mira, tú estás repitiendo los patrones de mi abuela, mira, es que, y la empecé a llenar tanto de tantas cosas que me di cuenta que yo era demasiado egocéntrica y que me estaba poniendo acá y que mi mamá estaba como acá y yo estaba juzgándola, y que entender también que ellos tienen su proceso y que no sé, tienen cuántos años, 50, 40, 60, 70, si no pueden cambiar. Y miren lo difícil que es cambiar ahora, o sea, es muy difícil como despertar y hacer consciente a las personas sobre estos temas. Imagínense una persona que lleva casi toda su vida con patrones, con muchas cosas, que no estoy diciendo que es imposible, pero que sí hay que respetar los procesos de las personas y más de nuestros papás, porque a veces cuando estamos como en este mundo como de mucha conciencia y que hay que sanar, que hay que tener tantas cosas, se nos olvida que pues ellos también están en su proceso y que ellos verán cuando lo hacen y cómo lo hacen también, porque no hay un cómo que es certero, no hay un cómo que es esto es lo que se necesita y así sana a todas las personas. No, hay diferentes cosas, pueden sanar por la iglesia, pueden sanar por un ritual, yo qué sé, hay muchas maneras que pueden sanar y que ellos las van a encontrar porque todos somos inteligentes y todos tenemos de alguna manera nuestro cerebro que pueden encontrar las cosas y las personas. Miren, a veces uno se pasa y les digo desde mi ejemplo que yo le mandaba los números, les mandaba, mejor dicho, o sea, me faltaba agendarla con el psicólogo y que cuando entendí que ella lo va a hacer cuando quiera y como en el sentido de que de verdad no hay un tiempo establecido y uno no tiene que forzar nada a nuestros papás, o sea, a quienes somos para hacerlo. Entonces, a esto voy a lo que les digo, que como honrar, como volver a retomar todo esto, a volver a la raíz, a decir, sí tengo estas cosas de mis papás, que me enseñaron, que no me enseñaron, porque hagan de cuenta que nosotros nacemos, y yo tengo un video que es qué tipo de infancia tienen, y les hago un resumen, y es que cuando nosotros nacemos, yo hago una analogía con Tarzán, que es como nosotros nacemos, entonces somos como Tarzán. Entonces se acuerdan de que Tarzán estaba como abandonado, que se murieron los papás y la cogió la mamá gorila, y cuando fue la mamá gorila le empezó a enseñar todo el lenguaje y yo no sé qué, y ya en un gorila humano, entonces empezó a comportarse igual que pues su mamá, ¿no? Entonces empezó a hacer su lenguaje, empezó a hacer como muchas cosas, y yo hago la analogía con nuestros padres, y es que ellos cuando nos traen al mundo nos empiezan a enseñar muchas cosas que son buenas, pero otras cosas que no son tan buenas. Entonces nos enseñan como el lenguaje, las reglas, las conductas, toca ponerse ropa para salir a la calle, toca lavarse los dientes 3 veces al día, todo este tipo de cosas que están bien claro porque somos humanos y estas como nuestras conductas, pero hay unas conductas que ya después de los 7 años, después de los 10 más o menos, 10 años también, empezamos como a enraizar en nuestro subconsciente, que son cosas como los patrones que ellos tienen. Entonces este perfeccionismo, oye, ¿por qué te sacaste 9.5? Tenías que sacarte 10, tienes que mejorar, tienes, y nos empiezan a subir los estándares o o también a bajarlos, ¿no? Entonces tú eres un bobo, tú eres un estúpido, tú no sirves para nada, es que tú siempre eres así, tú eres muy desordenado, tú, y nos empiezan a llenar a calificar y a enseñarnos como una personalidad que no somos. Entonces es que yo siempre he sido desordenado, yo siempre he sido una persona que no concluye lo que empieza, he sido una persona procrastinadora, yo siempre, y nos empezamos a llenar de muchas cosas que subconscientes las tenemos,
Y cuando nos damos cuenta, tenemos 30, tenemos 40 años y seguimos con esas cosas. Entonces decimos, no, es que yo ya, ¿para qué voy a cambiar? Yo ya soy así. Entonces empezar a darnos cuenta que esto viene de todo el lenguaje que nos dieron nuestros papás y también que nosotras obviamente estamos asumiendo, es darnos cuenta de que pues que lo podemos cambiar y que yo estoy sumamente convencida que todas las personas pueden cambiar y que tú no eres la misma persona de ayer, tú no eres la misma persona de hace un año, tú no eres la misma persona de hace un mes. Entonces que uno siempre se puede reinventar, ¿por qué no? Hay muchas personas que es como, ay no, es que tú has cambiado tanto, o es que tú eres una persona supremamente diferente, o tú porque eres así, o sí, y empiezan como a cambiarnos y a decirnos como en el subconsciente como que está bien lo que estábamos haciendo en el pasado, pero no está bien lo que estamos haciendo en el presente. Entonces es como que nos hacen sentir mal de lo que estamos creando. Entonces decimos, no, mejor yo sigo con mis mismos amigos, o yo sigo haciendo lo mismo de siempre para no empezar a cambiar y empezar a convertirnos en mejores personas. Hasta ahí, bien. Escríbanme el emoji papitas para ver si me están entendiendo todo, porque a veces hablo demasiado rápido. Entonces, hay diferentes pautas que uno puede empezar a hacer para liberarnos de nuestros padres. Entonces, una de ellas que yo siempre he recomendado y como que me encanta es como hacer diferentes como espacios para que uno pueda conectarse, que uno pueda como poder empezar a reinventarnos en el sentido de que, listo, entendimos que mi mamá, tengo rencores con mi papá, tengo rencores con mi mamá, tengo diferentes cosas. ¿Qué voy a empezar a hacer? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que tengo que empezar a reinventar para que pues podamos ser como mejores personas, hacer nuestros sueños o lo que sea que queramos? Entonces hay diferentes pautas y les voy a empezar a decir muchas. Una de ellas es que les va a sonar chistoso, pero solo pruébenlo, y si lo prueban me dicen. Entonces es como hablarse y empezar a reconectar con nuestro niño interior. Entonces es como que ustedes cogen una carta, hacen el ritual, ¿no? O sea, se esconden en su cuarto, mejor dicho, o sea, como que nadie los ve, ¿no? Cogen una carta, cogen un esfero y empiezan a escribir como si ustedes fueran ese niño interior. Entonces yo siempre, ¿cómo lo hago? Y si hay muchas personas, escríbanme las personas que no recuerdan mucho de su infancia, o si recuerdan, o las personas que no recuerden mucho. ¿Y esto para qué? Es para empezar a desbloquear recuerdos y empezar a desbloquear como memorias que nosotros tenemos, que a mí me ha servido y que a muchas personas también les funciona. Entonces hay personas que me dicen y que es, no, yo no recuerdo casi mi infancia, casi, no sé, no, yo soy como, ¿sabes qué te pasó a los 7, a los 6, a los 5? ¿Recuerdas algo? No sé nada, no me acuerdo de nada, ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de nada. Entonces a veces el subconsciente de nosotros es tan fuerte que nos bloquea todos los recuerdos para evitar el dolor. Entonces les voy a decir una historia muy vulnerable que tuve una vez con un chico en una sesión, y él me decía como, no, yo no recuerdo nada, y yo tratemos de recordar. Entonces estamos en una meditación y llegó un momento, él tenía 8 años y estaba en el jardín. Entonces el chico me dice, este momento lo recuerdo porque él estaba en el jardín, y imagínense que él decía que él recuerda que salieron todos del jardín, ¿no? Entonces como que todos, chao papá, y bueno, que se fueron, y que él fue el último, y que él estaba esperando y nunca llegó el papá. Entonces como que él estaba esperando, a mí me da risa, pero súper vulnerable, pero ahorita les cuento por qué. Entonces que nunca llegó, y eso de que los jardines acá en Colombia, que es como, ay, voy a llamar al bienestar, o como que asustaban a los papás, o que lo asustaban al niño. Entonces el niño, pues obviamente súper asustado, pero que se demoró 1:30 el papá. Llegó el papá, entonces, ay, qué pena, lo recogió del jardín, y él me cuenta que ese momento, que para mí es chistoso y puede ser que para muchos también, él lo cuenta con un profundo dolor y que fue demasiado traumático para él, porque desde ahí él empezó a sentir un miedo profundo de estar solo, y también como con este miedo de abandono, de que me van a dejar, de todo esto, y empezó a sentirle mucho rencor a su papá. Entonces
yo le decía a él, cómo es la vida de chistosa y cómo nosotros podemos, como a veces juzgamos mucho las infancias de las otras personas o lo que vivieron o a veces de lo que se ve, ¿no? Porque a veces uno dice, no, esa persona vive supremamente bien, es súper linda, yo no creo que la hagan sufrir, y uno que sabe, o sea, uno que sabe que vivieron pues las otras personas o que están viviendo en su subconsciente o en lo que estén viviendo como en la realidad. Entonces él me decía, yo odio a mi papá desde ese momento, y desde ese momento en verdad yo le cogí como fastidio, como que siempre le estaba llegando tarde a las cosas, como que siempre él no podía estar tranquilo, como que papá siempre le está diciendo llega temprano, porque él como que le daba mucha ansiedad a esto y era supremamente bondadoso que lo dijera porque él tiene ya 30 años. Entonces hay cosas que no se dicen, pero hay cosas que que duelen demasiado, demasiado en su corazón. Entonces los invito, vuelvo al ejercicio, es que empecemos como a tomar como edades en específico. Siempre digo como 7 añitos, 8, porque desde esa edad tenemos más recuerdos, pero que hay algo que les haya remordido, que les haya dolido bastante sus papás o que les haya pasado, empezar a escribirlo, como no estoy diciendo como voy a sanar esto, no, sino que empezar a escribir, recuerdo esto que me dolió bastante, o sí, y empezar a liberarnos de estas cosas es supremamente como importante, porque si no como que bloqueamos ese recuerdo y es como no quiero recordarlo, pero lo vamos a seguir viviendo en nuestra realidad. Entonces, papitas, si me entendieron hasta aquí. Sí. Siento que estoy hablando muy rápido. Me dicen si estoy hablando muy rápido, por favor. Papitas, papitas. Cuando yo digo papitas, papitas significa para mí como listo, bien. Gracias, Lau. Entonces, eso. Entonces, si tienen preguntas me van diciendo y yo voy como hablando también. Entonces, cuando empezamos a hablar de soltar, como de soltar y conectarnos con tantas emociones de nuestra infancia, cuando les digo de la carta, cuando les digo de diferentes cosas, es porque nos empieza a desbloquear las cosas. Entonces, empieza a tomarse como un momento de libertad, un momento donde ustedes, no son Michael de 30 años, no es Dani de 27 años, no es Lau de 25 años, sino son personas, son niños que volvieron y están escribiendo por ellos. Entonces, entender que tenemos a nuestro niño interior adentro y entender que estamos como profundamente conectados y a veces que lo tenemos tan abandonado es muy importante para empezar a liberarnos de nuestros padres, para entender que ellos también fueron niños. Y cuando entendamos que todavía nosotros seguimos siendo niños, no vamos a entender a nuestros padres, porque ya ahí uno empieza como a desapegarse tanto de nuestros padres, como ya es una carga que en verdad uno se quita de encima, porque estar supremamente peleado con nuestros padres, con el mundo, con nuestras relaciones, porque todo lo que vivamos literal desde adentro se refleja desde afuera, como la ley del espejo. Y también entender que empezar como a integrar todo, como decir, listo, esto me pasó, lo estoy sanando, lo estoy aprendiendo. Si tengamos 70 años, todos podemos empezar a sanar y empezar a ser nuevas personas, a cumplir nuestros sueños, a hacer lo que queramos con nuestra vida, porque no hay nada más libre, nada más rico que poder hacer y tomar las decisiones por nosotros y en prioridad siempre nosotros, no pensando en mi mamá, pensando en mi papá, pensando en mi primo, pensando en mi hermano, no, sino en nosotros. Entonces, empezar a tomar todas estas relaciones de nuestros padres, tomar nuestras relaciones con nuestros amigos o lo que sea que nos esté reflejando también estas ideas, empezar como a transformarlo es como lo más lindo. Y no sé si les ha pasado. Entonces, les hago un ejemplo. Tenemos un papá, como les contaba, que era un papá que era súper intermitente. Entonces me encuentro al hombre de mi vida que también es súper intermitente. Entonces esto es un ejemplo, ¿no? Como mi pareja también es supremamente intermitente. Y claro, el cerebro, nuestro subconsciente dice, ese es el amor de mi vida, porque lo asociamos
a nuestros padres. Entonces, otro ejemplo, mi papá, no sé, se fue por la leche y nunca volvió, se fue por los cigarrillos, nunca volvió 3 años después, y yo después de los, no sé, a los 27 años, me enamoré de un tipo que también me abandona, o me abandonan supremamente todos los hombres. Entonces todos los hombres son como con esta pauta de que siempre llegan a mí, se enamoran y después me abandonan, y entonces como que estos patrones de ida, de vuelta, siempre traen algo de raíz que a veces no nos estamos dando cuenta. También pasa mucho si es que me enamoro mucho de los infieles, o me enamoro mucho de qué cosas o qué patrones estamos repitiendo. También esto trae mucho, que es otro tema, pero es de las palabras, de que estás diciendo al universo, a la tierra, a lo que tú creas, para que te lo traiga. Entonces, no es que a mí, no sé, muchas personas dicen como todos los hombres son iguales, es que todos los hombres son unos perros, o todas las mujeres son unas perras, lo que sea, como lo vayan creyendo, y le llegan esas personas. Entonces, como que le estás diciendo al universo para que tú también lo estés atrayendo. Esto también es como supremamente importante, como qué palabras le estamos diciendo pues como al mundo, para que nosotros pues nos estén reflejando. A ver, entonces todo esto como para qué liberarnos de nuestros padres, para que tanta vaina como de esperemos ya, para qué tanta vaina de sanar, para qué sirve esto, porque debería hacerlo. Y es que yo pienso que cuando uno abre esta posibilidad tan grande de sanar y de integrar todo lo que nos pasó, y de hacer un clic en nuestra mente, como decir, bueno, es que me pasó esto, pero lo estoy integrando a este aprendizaje, o ya tenemos como la mentalidad más grande, nuestra vida cambia un 100.000%, porque ya no somos las mismas personas de antes. Entonces tú ya no vas a estar volviendo a pelear con tu mamá, con tu papá, y no estoy diciendo que por siempre, porque obviamente uno sigue peleando y sigue como teniendo sus diferencias con ellos, pero no es tan doloroso. Entonces les hago un ejemplo, y es que por ejemplo yo con mi mamá no sé si a ustedes también les pasa que con uno también es como, con uno de los padres es como más la relación más fuerte, como más difícil. Entonces con mi mamá era así, y yo no podía estar como con mi mamá, no sé, más de como 1 hora, porque ya estábamos peleando, o sea, era una cosa horrible. Entonces ella llegaba y espada, o sea, no hablábamos y no ladrábamos, o sea, las dos éramos igualitas. Entonces yo no me la soportaba, ella no me soportaba, y nos peleábamos un montón. Entonces como que yo no había paz, o sea, yo llegaba a mi casa y lo primero que quería era encerrarme en mi cuarto, no quería hablar con ella, trataba de evitarla al 100% porque era muy difícil. Entonces cuando yo empecé a transformar, cuando empecé a sanar, cuando empecé a hacer todo este tipo de cosas, y lo que yo siempre digo que es muy realista, que uno se da cuenta, es como vete un fin de semana solo con tus padres, o sí, pues si vives con ellos pues más, pero que uno esté un fin de semana con ellos solos y no pelearse, ahí ya te das cuenta que sanaste, porque de verdad los padres yo creo que son el reflejo más grande que uno pueda tener como en dolor, como en sufrimiento, porque literalmente es como la raíz, como todo lo que viene desde ellos hacia afuera, porque yo creo que si uno le sigue doliendo comentarios de ellos como, ay no, tú haces todo mal, y otra vez en ese trabajo, y tú por qué estás con esa pareja, o tú por qué, tantos comentarios que a veces son muy dolorosos, que uno les duele un montón. Imagínense uno cómo va a poder como escaparse de comentarios de otras personas, como de las redes sociales, como de nuestros amigos, si uno todavía le duele los papás. Entonces pues obviamente uno le va a seguir doliendo como absolutamente todo. Pero cuando uno empieza como a crear una capa, como a crear yo creo que es como una integración de nuestro ser, y como con nuestro niño interior, como que ya está tan tranquilo, como que sí, yo soy así, oye, sí, yo era así, pero ya no soy así. O como que uno ya pueda tener como esta confianza de ser como quien es, sin tener como diferentes máscaras, sin tener como diferentes espejos que lo hagan dudar de si uno está haciendo bien las cosas. Es como lo más bondadoso, porque los papás, pues lo digo desde mi ejemplo también obviamente, es que lo hacen
como dudar mucho de lo que uno está haciendo, y lo digo desde mi ejemplo, es porque soy emprendedora, y que cuando uno es emprendedor es un viaje supremamente solitario, y que también los papás obviamente los entiendo, que es como consíguete un trabajo más estable o haz las cosas como más con más calma o con más cosas, como lo que sea, y que obviamente lo hacen desde el amor y desde como compasión también, porque les da preocupación que uno pues no le vaya bien, pero yo creo que lo más importante es como que uno empiece como a crear esa confianza y decir, tranquila mamá, me va a ir bien. Pues obviamente uno entiende que ellos tampoco, pues si no han emprendido pues o como lo han hecho ellos, o pues diferentes cosas que pues han cambiado tanto en el tiempo, que ellos también pues lo quieren como jalar a uno como a lo mismo, ¿no? A lo tradicional, haz las cosas como son, haz esta familia, este tipo de familias, este tipo de cosas, esto está bien, esto está mal. Entonces empezar a confiar uno en uno mismo, como sacar un propósito, como empezar a crear y ser libre. Yo creo que es lo más importante que nosotros podamos hacer por nosotros, porque la vida, como yo les decía, es como ya, en verdad el café se enfría, todos nos vamos a envejecer, todos nos vamos a morir, quién sabe si vamos a reencarnar en un golden, no sé, o sea, van a pasar muchas cosas que uno no sabe, y pues que esta es nuestra única vida y no tenemos que estar postergándola por remordimientos, por cosas que a veces son secundarias y no estamos viviéndola como queremos. Entonces, ¿qué estamos postergando? ¿Qué estamos poniendo en la balanza? Si nuestros papás están acá pero nuestra vida está acá, ¿qué decisiones queremos estar tomando y nos da miedo todavía tomarlas? Queremos estar viviendo con nuestros papás, nos queremos irnos de viaje, ¿qué queremos hacer? Y a veces también yo sé que metemos mucho el dinero y todo este tipo de cosas, pero yo estoy profundamente como creyendo que el dinero de alguna manera siempre va a estar de acuerdo con tu propósito, y cuando tú hagas las cosas de corazón, cuando tú hagas las cosas como desde el ser, siempre va a haber abundancia y siempre va a haber ayuda, siempre van a haber cosas mejores para ti que pues trayéndolas con el miedo, porque uno está escogiendo, ¿no? O el miedo o el amor. Entonces con nuestros padres es mucho así. Entonces siempre nuestros padres, de alguna manera, desde mi ejemplo, cuestiónense desde su familia, por favor. Es como desde dónde te están jalando ellos, desde el miedo o desde el amor, desde la confianza o desde, todavía no, desde la postergación. Entonces desde la felicidad o desde dónde te están jalando tus padres o tus amigos o tus personas que te criaron o las personas cercanas, que te están impulsando a hacer por ti, para ser libre e independiente. Porque acuérdense que lo más lindo, y yo creo que lo más amoroso, que la persona que uno diga me ama de verdad, o de verdad me está como entregando muchas cosas buenas o lo que sea. Y yo creo que un síntoma y lo más bonito que es como poder tener una persona que sea libre, que sea independiente, que nos dieron la raíz pero que también nos dieron las alas, que vuelen, que podamos ser como personas que de verdad podamos tener decisiones, podamos tener como cosas por nosotros mismos, que podamos hacer lo que queramos, cuando queramos, y ya. Nos quedan 5 minutos. Si tienen preguntas, porfis, pregúntenme. Papitas, si entendieron. Díganme si hablé muy rápido. Es un tema muy denso, es muy largo. Esto tiene demasiadas ramas, pero traté como de resumirlo y de empezar como a resumirlo lo más. Ay, me hicieron una pregunta. Espérenme que yo no sé. Espérenme un segundito. ¿El niño interior tiene mala memoria o solo busca reprimir recuerdos? Bueno, Mike, desde mi experiencia, ¿no? Esto todo es desde mi experiencia. Yo pienso que no es que nadie tenga mala memoria, o sea, depende si tienes un diagnóstico, si tienes algo así, pero yo pienso que uno empieza como a reprimir recuerdos, como a evitar todo tipo de cosas, es por el dolor.
Entonces el dolor de no recordar algo que te dolió demasiado, palabras o muchas cosas. Te hago un ejemplo y es que es súper vulnerable. Y les cuento, como a mis 8 años, yo era una persona que no sé, es como mi gran Dios era mi papá, o sea, mi papá era absolutamente todo para mí, pues es todo para mí, pero ya no, pues no lo idolatro tanto. Pero, o sea, quien se metiera con mi papá, yo era como, ¿qué te pasa? Mi papá lo mejor, yo no sé qué. Y bueno, como a los 9 años yo estaba comiendo, me acuerdo que yo estaba ahí como comiendo con mi madrastra y yo tenía como las manos, como los codos en la mesa, algo así, bueno. Y mi papá llegó, en ese momento él no había estado como en todo el día y yo estaba súper feliz de verlo y bueno. Y él llegó y me pegó en la mano así como, eso no se hace, quita las manos de ahí, o sea, para mí fue traumático, o sea, les digo, y les cuento como el recuerdo de este chico también del jardín, y es que hay cosas que de verdad uno lo trauman. Miren, yo desde ese momento, yo fui como, nunca voy a poner las manos ahí en la mesa también, y también que yo fui como, mi papá tan malo, o sea, todo el día no estuvo en la casa y viene a pegarme en las manos, y además de que él nunca me pegaba, también para mí fue demasiado fuerte, y que miren que yo todavía ahí lo recuerdo. Entonces para hacerte un clic ahí, Mikey, es como que a veces cuando uno empieza a darse cuenta de esto, se empiezan a desbloquear muchas cosas, entonces como tenerlo en cuenta ahí para ver qué va saliendo, porque siempre va saliendo más cosas. Dice Dani, ¿qué hacemos con las cosas que escribimos de nuestros padres? ¿Qué haces con los escritos? Guardarlos. Bueno, entonces tenemos como la carta, ¿cierto? Entonces yo tengo una playlist, les voy a mandar una meditación con una guía para que la tengan ahí como del paso a paso y como unas preguntas para ayudarles un poco a desbloquear esto. Pero por ejemplo, no sé, yo las guardo porque hay unas en específico que sí las quemo como para transmutar todo esto, pero digamos que en principio yo siempre las guardo para empezar a sacar, porque no es que de uno empiece, no, ya sano todo esto, no, sino que uno empieza a desbloquear y empieza como a sacar y sanar y sobre todo como a recordar y a integrar todo lo que nos había pasado en nuestra infancia para poder como sacarlo. Entonces como que eso es como lo más importante, Dani. Yo les voy a mandar una guía de cómo liberarse de sus padres con una meditación que es guiada, que es supremamente buena, o sea, se los aseguro que les va a ayudar un montón. No dura mucho, entonces para que la hagan, porque eso nos va a ayudar en nuestro subconsciente a empezar a abrirlo. Nos va a empezar como a ayudar mucho, como a empezar a recordar, a darnos más sueños. Todo también se interpreta mucho con los sueños, yo soy como muy dadora con los sueños también. Ay, Dani, gracias a ti, te amo. Nos quedan 5 minutos. Ninguna pregunta más. Última palabra. Papitas, todo papitas. Papitas es fácil. Cuando no entiendan algo o crean que si lo entendieron, dicen papitas. Y lo anclan más a su subconsciente. Nada más. Escucha. Ay, los que estuvieron, muchas gracias. Igual yo voy a guardar el live para los que no estuvieron y lo puedan como aplicar y que lo puedan ver. Les mando un abrazo enorme. Hola, mi Richie. ¿Cómo estás? Qué chistoso. Bueno, vamos a estar haciendo como diferentes temáticas también. La otra temática les voy a mandar la otra semana a ver de qué hablamos. Eso que es Robert, como unas salchichas. Salchichas, papitas. Gracias, mi Richie, a ti. Love you. Un abrazo. ¡Mua! Mike. A todos los que estuvieron, a todas las que estuvieron. Los amo, nos estamos viendo. Les voy a mandar la guía, les voy a mandar la meditación también. Yo tengo un grupo en Telegram, lo ven en el Linktree. Ahí sale, ahí mando la información y ahí mando todas
las guías y mando como todas las cosas que he aprendido para que ustedes las puedan integrar. Para que este diciembre, y miren que empezamos 1 de diciembre, para que empiecen a integrar diciembre como con la mejor energía, para que empecemos 2024. No esperemos al 2024 para perdonar, para sanar. No, en el 2024 perdono a mi mamá, en el 2024 hago mi sueño. No, vamos a empezar desde hoy. Y esta semana vamos a empezar a integrar diferentes temas de organización, de cómo gestionar nuestros sueños, de cómo empezar a hacerlo sin dinero, con dinero, bueno, muchas cosas que he aprendido. Les mando un abrazo. ¡Mua! Chao.